Seguro que 4 y 6 de la tarde está comenzando en la República Argentina, en una estación de radio de la República Argentina, AM530, está comenzando que vuelvan las ideas. Hasta las 6 de la tarde nos estamos terminando de acomodar, jornada calurosa en este rincón del mundo, pero aquí estamos para compartir el rato y muchas historias que las hay, y sobre todo los días miércoles, ¿no? ¿Qué dice Lipolo Giniger? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, en lo personal, digamos, pero es un día, como vos acabas de adelantar de alguna manera, complicado. Las calles de Buenos Aires, más precisamente la zona de Congreso, está plagada de policías. Y elijo la palabra plagada totalmente a propósito. Pero si los de azul son los buenos. Pero si los de azul son los buenos. Claro, los de azul no son los buenos, sí, está bien. ¿Qué dice Néstor? ¿Cómo anda? Bien, todo muy bien. Bueno, hay que entender que hoy, además de la marcha de jubilados y el aparato o dispositivo represivo, está Milei en el Congreso de la Nación, sí. Y eso agrandó un poco la turba de azules y verdes y otros colores. ¿no? Y te sumaría marrones. Marrones hay unos con una boina muy particular, color marrón, que por suerte no había visto boina hasta ahora. Pero ¿Boina marrón? Boina marrón, decía policía, me fijé qué fuerza era, decía policía. Bueno, qué sé yo. A ver, de esa escena mucho queda, enseguida vamos con Fabián Waldman, que estuvo haciendo la cobertura en el Congreso de la Nación, la jura de diputados y diputadas. Sí, a esta altura ya juraron todos, digámoslo, hablaron los presidentes de bloque y habló Martín Menem. Mucho por decir, va a estar muy linda la charla hoy con Carlos en un ratito, pero hay de todo, desde el modo en que fue televisado y cómo arrancó la televisación, una cosa increíble. En un momento me lo perdí. Alguien dijo algo y eso cambió, porque solamente enfocaban a los diputados y diputadas de La Libertad Avanza o Amigos, y el resto no. Y después se ve que algo pasó, era muy grosero, grosero. El cameraman estaba enfocando de frente porque cuando venía un diputado o una diputada amigo del gobierno, aparecía en pantalla. Después pasaba que a veces votaban por provincia, estaban agrupados por provincia y juraban por provincia. Sí, pero agrupados por provincia. No, porque aquí te votaban. Ah, perdón. Juraban por provincia y depende de la fórmula con la que jurás. Era muy gracioso porque decía, jura con la Fórmula 1. Bueno, malísimo, pero se me vino a la mente en ese momento y no podía aguantar. Y claro, por ejemplo, te tocaba, provincia de Buenos Aires, te tocaba Teresa García, pero te tocaba con diputados y diputadas de La Libertad Avanza también. Bueno, a ella sí la enfocaron. Pero después no, era una cosa muy ostensible. Y sí enfocaban en el comienzo a Lilia Lemoine, que a los diputados del FIT, los primeros que juraron, uno fue del Caño, no me acuerdo ahora del Caño y una diputada del FIT, los primeros que juraron. No lo filmaron a ellos, que filmaban, como siempre, por una enorme cantidad de consignas vinculadas con el socialismo, los 30.000, Palestina libre, etcétera, etcétera. Y sí la enfocaban en primer plano a Lilia Lemoine. Que opinaba, insultaba. Claro. Sí, opinaba. Por la tierra plana, ¿por qué juraba? No sé. No, ella no juraba. Ella estaba en la bancada y estaba a menos de un metro o a un metro y les gritaba de todo. Por la patria tenés que jurar, de todo les gritaba. Y se la veía desencajada y ella tenía un primer plano. ¿Se acuerdan cómo trabajaba Mauro Viale en el último tiempo? Que empezó a incorporar el primer plano en sus programas. Era muy bueno eso. Se distinguía de todos los demás. Y ahí estaba Lemoine, pero no veías la cara de los diputados y diputadas que estaban jurando, que era su momento, digamos. Muy fuerte. Después se corrigió, casi promediando, pero desde eso, para observar, hasta, toda la conformación. El gobierno en muy pocos días, en 15 días o 14 días, pasó de 80 diputados diputadas a 95 y se quedó con la primera minoría. Así es, efectivamente. Es un dato muy fuerte. Y Fuerza Patria está ahí, todavía debatiéndose entre los 93 y 94. Falta alguna definición que no quieren dar por perdido. Sí. Pero pueden quedar en 93, pueden finalmente quedar en 93. Así es. Pero bueno, está en 95 a Libertad Avanza. Vamos a escuchar el argumento del diputado del PRO de Entre Ríos de por qué se terminó convenciendo que se pasaba a la bancada de la Libertad Avanza. En un ratito lo vamos a escuchar. Y en el medio, el diputado de mayor edad, 82 años, un diputado radical de la provincia del Chaco, que no estaba muy ducho con el asunto y tenía el micrófono abierto. Y bueno, andaba como, ¿cómo puedo decirle?
Caliente, andaba caliente. Estaba caliente y estaba como piropeando. ¿En qué sentido? En ese. No, sexual. Estaba medio, no piropeando, pero decía 2 veces por lo menos quedó registrado. Che, qué buena está la peluca. Ahora lo vas a escuchar. Es una vergüenza. Una cosa, o sea, todo esto ocurrió en un rato y estaba Javier Milei en el palco con Karina Milei, estaba Manuel Adorni. A tres. Me estás jodiendo. Es muy fuerte, para él les voy a dar el nombre del diputado. Perdón, gracias, amigo. Es el diputado. Ahí te lo marco. Acá lo tenía. Es el diputado Gerardo Cipollini. Gerardo Cipollini. De la Unión Cívica Radical, que tomaba la jura. Después el presidente de la ratificado Martín Menem como en la presidencia de la Cámara. Pon el que quiera de los tres, cualquiera que quiera de los tres. Primero tienen que prestarle mucha atención porque se escucha de fondo, micrófono abierto. En este caso estaba en la jura la diputada libertaria Mónica Becerra. Escuchen. Che, qué linda la diputada, no sé qué iba a decir a continuación. Después fue el turno de la diputada peronista María Graciela de la Rosa. Escuchá. ¿Quién es Rosario Goitia? Che, qué buena que... Qué buena que está. Ahí vamos pasando. Y la tercera diputada es la diputada libertaria Rosario Goitia también. Otra vez, Cipollini, a ver. Esta es la peronista. Y canta. Che, creo que buena que está la peluca. Qué buena que está la peluca. Es muy fuerte. Qué lindo culo que tenés. No, eso no. Eso. Yo digo, si no hubiera una tragedia enorme detrás de todo esto, de la conformación de esta Cámara, qué sé yo. Pero la verdad que el panorama es terrible. Nos reímos de los nervios. Claro, digamos, ¿no? Nos reímos de los nervios. Es una composición que augura, bueno, lo viene diciendo Carlos en sus últimas columnas, nos pinta un escenario más parecido, yo me animo a decir, quizás hasta peor que el de 2024, cuando asumió Javier Milei, donde la Cámara de Diputados se llevaba todo puesto. Después eso, bueno, el bloque de Fuerza Patria logró plantarse y la verdad es que detuvo un montón de iniciativas. Pero bueno, ahora la correlación de fuerza parecería no estar dando. Por supuesto hay que ver qué hacen los distintos bloques por afuera de la Libertad Avanza y de Fuerza Patria, ¿no? Este grupo de provincias, cómo va a jugar, cómo van a jugar otros diputados que en algunos proyectos aparecen de este lado, digamos, pero veremos, todo eso habrá que ir negociándolo proyecto a proyecto. Ayer hablamos bastante, ¿no?, sobre la decisión de los diputados del gobernador Jalil de Catamarca, que recibió además algo a cambio, digamos, ¿no? Una producción minera cuyas ganancias se compartían con Nación. Ahora le quedaría todo para la provincia de Catamarca y eso habría terminado de conformar la negociación por la cual los diputados de Jalil, que entraron por la lista que llevaba como presidente a Sergio Massa. Exactamente. Entraron por la lista de Unión por la Patria en el 2023, al grito de por un país productivo, etcétera, etcétera. No se pasan a la Libertad Avanza, pero fragmentan, debilitan el bloque de Unión por la Patria a sabiendas que están haciendo eso, y entonces es como que juegan para los del otro lado, digamos, ¿no? Sí, la minera, déjame mencionarla, es Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, IMAD, y es, bueno, por el control precisamente de esa minera y de esos recursos que estos diputados hacen el salto mortal, ¿no? Así es. Pero bueno, todo esto pasó en la jura. Muy fuerte, insisto, lo de la televisación, después se acomodó, pero por ejemplo, ahora estoy viendo en un monitor a Karen Reichardt, claro, tenía que jurar, y a ella la tomaron desde que salió de la bancada. Todo el recorrido, saludando, y una enorme cantidad de diputados y diputadas que no eran afines al gobierno, ni se les vio la cara. Y pasó algo muy puntual con Karen Reichardt, que es que Cipollini, el mismo diputado,
Gerardo Cipollini, se me va el nombre, o sabés una cosa, se apuró en levantar el juramento y finalmente no terminó de poder jurar porque había una preocupación y mucha molestia desde el oficialismo por los diputados y diputadas que tenían una jura que agregaban algo a la jura, razones que no están efectivamente en ninguna de las fórmulas previstas. Bueno, insisto, todo esto, en un ratito nos metemos con Carlos Heller, vamos a charlarlo. Está Fabián Waldman, hay marcha de jubilados y jubiladas y además hoy es el día nacional por la discapacidad, digamos. Claro, es el día 3% de diciembre. Es el día 3%. Así resolvieron denominarlo las organizaciones que en este momento se están movilizando junto a jubilados, organizaciones de familiares con algún tipo de discapacidad, hacen ese jueguito, aludiendo por supuesto a la causa Andis y a lo que se está llevando adelante en relación a eso, decidieron denominarlo miércoles 3% de diciembre, Día de la Discapacidad. Y todo esto, insisto, está ocurriendo. Fabián está dentro del Congreso todavía. Fabi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora estoy en la explanada, muy bien. Todavía a la salida. Acaba de retirarse Javier Milei. Pablo, antes de entrar en la información, quiero agregarte que con esto del 3% se dio una dupla de jura por la ciudad de Buenos Aires, Martín Lustó y Miriam Bregman. Martín Lustó apenas se acercó al escritorio semioval, les hizo con el pulgar, el índice y el mayor, el 3 a toda la bancada de La Libertad Avanza. Mira, no lo vi eso. Claro, Martín Lustó juró con Miriam Bregman, es cierto. Como diputado. Pero no vi esa escena. No vi esa escena. Bueno, por ahí no la viste porque no estaba enfocando la cámara, digamos. Sí. Lo vi salir a Lustó, que encaró para la bancada de La Libertad Avanza. Me llamó la atención. Pensé que iba a saludar a alguien o algo puntual. Y vi que le estaba mirando a Lilia Lemoine como medio desafiante, porque Lemoine estaba a un metro, no sé a cuánto estaba Fabi, ¿no? Lilia Lemoine es la primera banca a la derecha del escritorio del presidente, ya confirmado Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados. Así es como estuvo planteado en una sesión que se picó fuerte cuando Aldo Leiva, quienes estamos acostumbrados, los que somos habitués del Congreso, a conocer su histrioneidad. Por ejemplo, cada vez que va a votarse algo, él no se conecta y espera a que le pregunte el presidente de la Cámara para ir ahí a emitir su voto y hacer algún alegato. Bueno, hoy se paró, le dio vuelta, lo miró a Javier Milei y directamente le dijo: la patria no se vende. A partir de ese momento empezó un duelo de barras que hoy, hay que decirlo, lo ganó La Libertad Avanza. Claro. Con la patria no se vende de un lado y la casta está perdiendo todo el acostumbrado. La casta tiene miedo. La casta tiene miedo, sí, ya no sabemos quién está de cada Fabi, lado, interrumpo un cachito nomás porque está hablando en la sesión preparatoria Agustín Rossi, creo que por primera vez retoma la palabra en la Cámara de Diputados después de haber transitado otros cargos. A ver. Los mismos valores y las mismas banderas que levantaron aquellos trabajadores el 17 de octubre del 45. Los peronistas reivindicamos los 18 años de lucha en el exilio de Perón para lograr el regreso del general Perón a la patria. Los peronistas levantamos y defendemos con orgullo los valores de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Los peronistas estamos acá para defender la representación popular del 35% de los argentinos que nos votaron, señor presidente. Y cuando el diputado Petri quiera hablar de defensa, hablamos de defensa. Lo que hizo él fue calamitoso. Vayan a aumentarle el salario a los militares. Vayan a resolver la deuda que tiene con el IOFA. En 3 años quebraste el IOFA, Petri. Muchísimas gracias, señor presidente. Volvió Agustín Rossi a la Cámara de Diputados, ¿no? Pero son 12. Sí, volvió y lo que está definido, aunque había muchas expectativas, es quién iba a ocupar la vicepresidencia primera de la Cámara, Pablo. Sí. Y eso se definió en una mirada, si uno quiere, democrática de La Libertad Avanza, a favor del peronismo, con nuevamente Cecilia Moró
ejerciendo ese cargo. Quedó para más adelante la definición que tiene que ver con las otras vicepresidencias, una discusión que hay entre Provincias Unidas, este bloque que ya alcanza casi los 20 legisladores, recordemos, forma parte del Encuentro Federal, con todo lo que era la coalición cívica, y el agregado hoy de Lourdes Arrieta, que viene de coherencia, este bloque como formaba con Sago, el diputado de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Falcone, y Marcela Pagano. Finalmente Lourdes Arrieta forma parte de este conjunto. También para mirar qué es lo que va a pasar, que todavía no está definido con las provincias, este famoso interbloque que quería encabezar la provincia de Salta, mucho recelo de la provincia de Misiones, y un rompimiento ya desde la semana pasada del gobernador Luis Pasalacua, que no asistió al encuentro en Diagonal Norte. Queda muchísimo por hablar y definir en una Cámara de Diputados que tuvo algunos momentos también tristes, inclusive hubo alguna mirada sobre una diputada que tenía algo en la nariz y otro le advirtió que tenía una pintura blanca para que se la saque, y cuestiones relativas a, por ejemplo, insultos a Jorge Tayana que tienen que ver con lo que habitualmente pululan en las redes y la estigmatización en contra del exministro de Defensa. Pablo, bueno, creo que... Sí, muy importante, Fabi, la síntesis que haces o la crónica que estás haciendo, porque decíamos con Luispa y con Néstor, desde la televisación hasta esto último que contás, el hostigamiento hostigamiento, en realidad es la pertenencia a la militancia de los 70 de Jorge Tayana, claro, digamos, ¿no? No es ningún hostigamiento. Lo que pasa es que, bueno, son tiempos muy, muy distintos, hasta la vuelta de Agustín Rossi, etcétera, etcétera. La verdad es que pinta muy bien el momento, ¿no? El hecho de que Unión por la Patria sea la segunda minoría, que la Libertad Avanza la haya alcanzado, la pelea esa que contás que se está dando, que puede parecer menor o parte de la rosca, pero también dice algo, Provincias Unidas que le fue muy mal, tratando de armar, de llegar a ser la tercera minoría, siempre pensando en lugares en las comisiones, el PRO con 13 legisladores. Democracia para siempre se disolvió UCR 5. La UCR 5. Sí, está bien mencionar con eso. La salida de Karina Banfi por no conseguir la presidencia de bloque, Pablo. Todo esto hay que pasarlo muy bien en limpio porque dice el momento, habla de la época, ¿no? Habla del tiempo. Vamos a ver, va a ser... Diga, otra vez, estoy citándolo mucho a Luispa, diga que estamos atravesando momentos donde hay mucha gente que la está pasando tan pero tan mal, desde todo punto de vista, anímico, psicológico, económico, no social. Hay con qué darle. Diga que la cosa es así. Un congreso disociado, Pablo. Diga que la cosa es así, pero si no, va a ser muy interesante ver qué respuestas le da la política a este momento, ¿no? O cómo se encausa esto en términos políticos. Cerrá con lo que te parezca, Fabi. Hola, ahí estoy. Sí. No te escuché lo último. Te decía que cierres con lo que consideres. No, me parece que de aquí, inclusive declaraciones que pude ya pasar en el programa de Carlos Pelimeni relativas a Diego Santilli y su presencia, eso faltó para una crónica, si querés, un poquito más puntillita, quiénes estaban en los palcos y quiénes no estaban. No estuvo nadie de la Fuerza del Cielo. Hablé y tuve intercambios hace unos minutos. Santiago Caputo, antes de Milei de estar aquí en Olivos, estuvo en la Quinta de Olivos con el presidente. La definición del nuevo interventor en la CIDE habla a las claras de que Santiago Caputo no ha perdido su poder dentro del Triángulo de Hierro porque es justamente una persona de su riñón. Y escuchate esta. Sí. Va a tener un vocero, el titular de la CIDE. ¿Que quién es? Que todavía no se sabe, lo vamos a saber los acreditados en las próximas horas, pero va a haber un vocero de la CIDE. Bueno. Según lo que me decían, Caputo está trabajando muy fuertemente con la nueva organización del Servicio de Inteligencia del Estado. Allí estuvo el actual titular y después también la titular de Seguridad, Monte Oliva. Aquí en el Congreso la presencia de Adorni, su segundo Lanari, Patricia Bullrich, que fue muy aplaudida,
y gobernadores también, eso me faltó, Pablo, para cerrar, la presencia de Quintela, del gobernador, estoy con una laguna hoy, de Tierra del Fuego, y apoyando a sus legisladores electos en una jornada que, bueno, sigue ahora en la discurso que va a dar en breves minutos, porque de acá te fue para allí, en el cronista, en el Palermo, Javier Milei. Fabián, lo último que te pregunto, Pestri. Pestri. ¿Sí? ¿Está bien? Me confundo todo. Presti. Es un trabalengua, sí, totalmente. Presti estuvo presente con Fajina militar. Sí, señor. No Fajina, el uniforme. El otro día yo dije Fajina y me cagaron a puteadas en las redes porque efectivamente Fajina es cuando están de combate. Claro. Pero sí con su galat puestas allí, y del otro lado la presencia de alguien que se quería ir pero lo retuvieron hasta ahora, Mariano Cuneo Luis Barona y Eduardo Menem. Quería detallar, lo de Eduardo Menem también es importante, sobre todo cuando escuchamos que la casta tiene miedo, pero más allá de eso, el uniforme militar en el Congreso Nacional, ¿no? El uniforme militar en el Congreso Nacional, un ministro. No es poca cosa. Confirmado, cambio y fuera. Abrazo grande, Fabi. Abrazo. Fabián Waldman, muy buena crónica, creo que no quedó detalle por mencionar, de una jura que de alguna manera sintetiza el momento. Sí, está bien la aclaración que hiciste al final, con uniforme militar como ministro, esa es la gran novedad, porque suele haber militares en el Congreso cuando, por ejemplo, jura un presidente o una presidenta, están los representantes de la fuerza. Claro, están allí. Acá como integrante del gabinete, a eso hacíamos referencia, ¿no? Bueno, 4:28 iremos, vamos y volvemos con lo que esté pasando en la sesión preparatoria, que define autoridades, que define las comisiones, etcétera, etcétera, pero que se las trae. 4:28. AM530. 20 años. Hola, soy Liliana Herrero. Es muy importante que celebremos este aniversario porque esa radio contiene la memoria más profunda que tiene esta patria. La memoria de la lucha, la memoria del dolor, pero la memoria de la celebración también por esos años de lucha que han tenido las madres de Plaza de Mayo. Es un triunfo nuestro ese, de ellas y de nosotros. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. La Asociación Madres de Plaza de Mayo te invita a celebrar la vida, la lucha y la pasión de Eve en la 3ª edición de la Semana Eve de Bonafini. Exposición de fotos, inauguración de la biblioteca de la universidad, colocación de un mosaico en homenaje a Eve, música, poesía y la apertura de una cátedra libre para analizar y proyectar su pensamiento vivo. Los esperamos en la Casa de las Madres, Hipólito Yrigoyen 1584, entre el lunes 1 y el viernes 5 de diciembre, y también en la Plaza de Mayo, en la marcha del jueves 4, día del cumpleaños de Eve, que será muy especial.
Para más información de las actividades, consulta nuestras redes. Porque EVE vive. EVE se queda acá. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente de la intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. 4:34 de la tarde, está calurosa la jornada en Buenos Aires. Mira vos, 33.3. Bueno. 333, el 3 de diciembre, todo, ¿no? El 3%. Habría que ver si el servicio meteorológico. Claro, no está haciendo su juego. Está jugando un poquito. Pero si la están haciendo, chicos, es espectacular, es maravillosa. 33.3 a la hora en que hay una movilización. Denominada el Día de la Discapacidad, el 3% de diciembre, que aclaremos, el 3 de diciembre se celebra el Día se conmemora o se registra el Día de la Discapacidad, ¿no? Y en función de eso hacen ese jueguito. En un rato te voy a contar sobre las organizaciones que se están movilizando, que más hicieron junto a los jubilados, por supuesto, en una tarde caliente allí en la Plaza Congreso. Distintas organizaciones acompañan porque algo sobre lo que no tuvimos mucho tiempo para detenernos en la semana, se está llevando adelante un paro universitario, también están aquí los representantes de esas organizaciones. Hubo un hecho sorpresivo, no me salía cómo describirlo, de parte de ATE, de la Asociación Trabajadores del Estado, en el INTI. Había adelantado ATE, vamos a realizar distintas actividades sorpresa de cara a un paro nacional que estamos preparando. Vamos a contar en qué consistió y, por supuesto, otras cosas que también tienen que ver con la realidad del día. Che, avísenle a Fabi, atentos, porque hay personas que están siendo atendidas en la movilización. No llegamos a ver imágenes de represión, pero hay por lo menos una persona está siendo atendida por el CEPA, por ese equipo de hombres y mujeres que visten de naranja, tratando de reanimar, por lo que estoy viendo, de reanimar a una persona. Más de uno, ¿no? Porque hace un ratito enfocaron a otra persona también, no sabemos si es por el calor o por la represión. Sí. Bueno, enseguida estamos con eso también. Hablaremos, seguimos hablando de Venezuela, imagino. Venezuela, Honduras, tenemos una entrevista prevista, declaraciones de Trump, sigue siendo lo que marca el dominio de la agenda internacional, o al menos en América Latina, porque efectivamente es un tema muy delicado. Muy delicado, presente en el debate parlamentario español, el tema de Venezuela. Claudia Sheinbaum también con intervenciones
declaraciones muy fuertes en ese sentido. Bueno, enseguida volvemos con todo esto, porque está Carlos Herer en línea para arrancar la charla con Carlos. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buena jornada. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Carlos, acá estamos. ¿Estás atrasado de laburo, Carlos? ¿Por qué? La cantidad de papeles que hay en el escritorio. Siempre tengo esa cantidad de papeles. No son de laburo, el grueso son notas periodísticas. Recortes, cosas. Mirá, que estás... Mirá, pero agarra así, mirá. Sí. Ponte, fíjate. A ver, ¿Qué dice? Acuerdo comercial. En la lista a la Argentina le concede a Estados Unidos por ahora más producto de lo que consigue. Agarro el que sigue. Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina. Los detalles. ¿Todo esto es de ahora, de este rato? Menos aranceles, más mercado y más libertad. Los libertarios celebran el acuerdo comercial con Estados Unidos. Y así puedo seguir. Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, no sé cuánto pudiste ver de la jura, de la sesión preparatoria que se está llevando adelante. Todo lo vi. A ver, mirada general de todo lo que vimos, porque decíamos en el arranque del programa de todo, desde la transmisión oficial que discriminaba las tomas respecto de si eran diputados o diputadas afines al gobierno o no, una diputada que agredía a 1 metro donde estaban haciendo las juras, un ministro con uniforme militar, todo lo que viene ocurriendo alrededor de la reconfiguración de las bancadas. ¿Dónde te quedás con tu experiencia? Porque estás saliendo de esa casa, digamos, ¿no? Bueno, yo diría todo eso con un agregado que podríamos decir, marcar una divisoria de aguas. A ver. El presidente Milei, de iniciar su gestión dándole la espalda al Congreso y de haber dicho hasta aburrirse que era un nido de ratas, sí. Hoy toda la sesión sentadito en el palco junto con la secretaria general de la Presidencia, el jefe de gabinete y el ministro del Interior. Es decir, pareciera que si el Parlamento tiene una composición afín al Poder Ejecutivo, es un órgano de representación institucional respetable y valorable, y si es opositor y sanciona leyes que no le gustan al Poder Ejecutivo, es un nido de rata, y todos los que estamos ahí adentro somos personas despreciables. Yo creo que ahí hay una diferencia fundamental, ¿no? Decisiva. Sí. Bueno, todo lo otro... Que es una ofensa a la democracia, ¿no? Porque las instituciones no valen de acuerdo a si van a tu favor o no. Obvio. Bueno, todo lo otro también hay que relativizarlo. El bloque al que yo pertenecía casi mantuvo su cantidad. Tiene una pequeña defección ahí con los 3 diputados de Catamarca. Sí. Si no, estaríamos en el número igual al que había. El crecimiento de la Libertad Avanza está dado esencialmente por la desaparición virtual del PRO, sí. Que llega hasta el extremo de que funcionó el libro de pases ayer. Están los diarios, no lo digo yo. Es decir, se reunieron con Frigerio, que les prestó un diputado que pasó del PRO a la Libertad Avanza para que la Libertad Avanza tenga uno más que Unión por la Patria, digamos. Y no sé, Carlos, si escuchaste el argumento con el cual el diputado Francisco Morchio asume el pase. Si no lo escuchaste... No lo escuché. No. Vamos a compartir, presten mucha atención, compartimos con la audiencia. Esta es la razón que da el diputado que responde al gobernador Frigerio de la provincia de Entre Ríos para saltar del PRO a la banca de la Libertad Avanza y darle de esta manera la primera minoría. Dale. Con esa contundencia que me respetó Carlos, lo voy a decir, lo natural era que yo estuviera en el bloque del PRO, y se iba a dar así si no hubieran estado 94-94, esa es la realidad. Pero ahora, cuando estuvieron 94-94, tuve que tomar una determinación, y esa determinación era impedir que el kirchnerismo tenga la mayoría del Congreso. No hay nada más que agregar a eso. Después hay muchas cosas, la mayoría del gobierno nacional que comparto, hay muchas formas que no comparto. Daré las disidencias las expresaré adentro, como he hecho siempre, e intentaré lograr consenso. Pero
Si bueno, Carlos me respetó la contundencia, me afirmo en eso. Si no hubieran estado 94-94 hubiese estado en el bloque del PRO, es claro. Perdóneme 10 segundos, ¿hablaron más con Morquio, hablaron más con Frigerio, con los dos? ¿Cómo se resolvió esto? ¿Hablaron con usted básicamente o también con el gobernador? Mira, Martín Menem viene hablando hace rato conmigo, pero sí, claramente hablaron mucho con el gobernador, las decisiones las tomamos juntos. Esto no quiere... Bien, allí las razones contundentes del diputado Morquio para el pase. Está clarísimo, está lo mismo, porque el tipo dice, si no estaban 94-94, me quedaba en el PRO y desde ahí tenía las mismas posiciones que voy a tener estando en el bloque de la Libertad Avanza, pero como necesitábamos que Unión por la Patria no sea el bloque más grande, me transfirieron, es lo mismo, es decir, no hace falta mayores explicaciones. Yo diría que con la literalidad alcanza. O con Groucho Marx. No, porque los valores son lo mismo, porque va a defender las mismas ideas. Tendrá matices, lo dijo, ¿no? Lo dijo así, claro. Alguna matices, forma. Lo discutiré adentro, no tiene importancia. Lo que hay que reiterar es nuestra vieja cantinela de los dos modelos. Entonces lo que hay que ver es de a qué modelo defiende un sector y a qué modelo defiende el otro, y eso es lo que divide. Lo otro es casi formal. La realidad es que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que cambiemos la coalición que se conformó para llevar a Macri a la presidencia de la Nación. En definitiva, luego se fracturó, pero que todos aquellos que componían Cambiemos formaron parte, o casi todos, de las dos fuerzas que participaron en las elecciones del 2023 con las figuras de Patricia Bullrich y Milei, y que entre las dos reunieron un 53 y pico % de votos en la primera vuelta. Por eso cuando yo digo no sé qué festejan, porque esa coalición ahora sacó el 40%. Y eso no hay que dejar de decirlo, porque esa es la realidad. Lo venimos charlando bastante. Eso es así. Son los datos, el resultado de la elección, digamos. Pero también es cierto que hay una inercia de como si hubiera sacado el 80%, y ahí hay un tema. Ahí un tema. Como hay una inercia de que el presidente de Estados Unidos pueda decir, vamos a decidir si invadimos Venezuela, Colombia, etcétera, y parece todo natural. Así es. Claro, es la misma inercia. Me alegra que traigas el tema. Yo estoy mirando ahora, miro el país. El gobierno de Trump lanzó un operativo migratorio en New Orleans. Otra nota, el republicano ordena un operativo contra los migrantes somalíes en Minnesota, son basura. Otra nota, Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que flirteó con el narco, que fue absuelto por Trump. Trump recupera su deseo de desnaturalizar a migrantes que se nacionalizaron estadounidenses. Está todo naturalizado. Contra eso peleamos. Cuando yo digo jugamos con las negras indefectiblemente, y ahora casi te diría las recontra negras, y a mí no me cambia en nada que tengo que seguir diciendo lo que digo, explicándolo y seguir teniendo paciencia y tratando que se entienda, y que bueno, a veces eso tiene más respuesta positiva y a veces no, pero que no hay que perder el entusiasmo ni la esperanza de que seguir peleando por las convicciones que uno tiene, que es lo único que importa. Me alegra, Carlos, que traigas el tema Venezuela. En un ratito Néstor se va a ocupar de los últimos, porque ayer hubo conferencia de prensa de Trump, había hablado Maduro ya anteriormente, y tenemos entrevista en un rato, pero me alegra que lo traigas, porque una de las cosas que nos llama la atención, Carlos, es la poca reacción a esto que decís. Dice Trump que Venezuela es un estado narco, sin ninguna prueba. Mató a 83 personas, si no me equivoco, ¿no? Sí, aproximadamente, sí. Y dice, amenaza con que va a invadir y no pasa nada.
Y no pasa nada. Bueno, pero ayer le preguntábamos a Juan Carlos... Amenaza también salió Petro a reaccionar porque también dijo que iba a invadir Colombia. Y a Colombia también, dice. No, digo que ayer le pregunté a Juan Carlos y aprovecho para preguntarle lo mismo a Carlos. Lo que pasa que también falta una estructura institucional, sea CELAC, sea UNASUR, sea la OEA, la que sea, que agrupe a la región y salga a responder eso. Pero Restivo, esas estructuras institucionales están compuestas por países, y cuando en países ganan las elecciones, los que ganan las elecciones, esas estructuras institucionales se debilitan y terminan o siendo intrascendentes o jugando al revés. Sí, lo que digo es que se extraña mucho una voz regional integrada. Sí, ¿no? claro. Hablábamos el otro día justamente, y yo insisto con esta idea, nosotros tuvimos un momento fenomenal, casi mágico, donde en la región parecía que había un cambio, digamos, de rumbo definitivo, pero que no tenía que ver con los grandes jugadores globales, que es aquello que pasó, que lo podríamos, de lo que se cumplieron 20 años el otro día, el no al ALCA, que podríamos ponerle como punto de inflexión, el no al ALCA en Mar del Plata, y todo lo que viene después, cuando en la constelación se juntan, bueno, Chávez en Venezuela, Correa, Lula, Néstor, después más tarde viene lo de Evo y todas las otras cosas que pasan, y que la región adquiere, y entonces la CELAC y todas esas cuestiones tienen un sentido transformador, de resistencia a toda esa hegemonía de los Estados Unidos, a ser el patio trasero de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ahora, luego las cosas que suceden van haciendo que todo eso desaparezca o se debilite de la manera que se ha debilitado, y que te pongan absolutamente a la defensiva. Argentina pasa de ser un protagonista fundamental de ese proyecto a estar peleando años para poder ser incluido en los BRICS. Y cuando lo logra, en la Argentina hay un cambio de gobierno, y la primera medida de política internacional que toma el nuevo gobierno es decir, no queremos estar en los BRICS. Porque eso también hay que recordarlo, ¿no es cierto? Entonces... Sí, creo que eso es así. Lo que estamos tratando de dimensionar y que... y que nos despierte, que nos alerta, es cómo esa inercia de todas estas cosas, porque esto arrancó así, ¿no? Arrancó con la inercia de una elección que gana con el 40%, pero parece hubiera ganado el gobierno con el 80%, porque suceden un montón de otras cosas alrededor que permiten eventualmente eso. Vos mencionabas, bueno, la inercia de un gobierno de Estados Unidos que dice, che, ahí claro, hay un estado narco y lo voy a invadir con el portaaviones más grande del mundo, y así podríamos... Perdón, no. Hay un gobierno norteamericano que dice... Si Milei pierde las elecciones, le retiramos el apoyo y los vamos a hundir del todo. La van a pasar muy mal. Como hace con Honduras, sí, como hace con Chile, como hace con todos los lugares, que también está naturalizado que el presidente de Estados Unidos pueda decir cuáles tienen que ser los resultados deseables en las elecciones de cada uno de los países de la región. Uh-huh. Sí. Y también se ha naturalizado. Es decir, ahora... A mí no me cambia nada eso. Lo único que me dice es que estamos más jodidos que antes. No, si pero Carlos, yo entiendo básico, en términos de convicciones y lo que hay que hacer, o lo que eventualmente vos como dirigente haces, está claro. Lo que sí me parece, hay un mandato, responsabilidad, de que las oposiciones propiamente dichas, aquí, como estamos hablando en términos globales, ¿no? De una manera de entender la política que ha cambiado, por lo menos ahora, que encuentren la cuerda con la cual volver a lograr algún grado de... Está bárbaro, pero ¿y eficacia entonces política? ¿qué? No, y mientras seguís... ¿Entonces qué? Animémonos y vayan. Muy bien, nos sentamos a esperar. ¿Cuándo lo van a hacer, muchachos? Déjense de joder de una vez. Mirá, hagan lo que... No es así. Está bien. Seguí haciendo lo que haces, Caruso, que es tratar de que la gente entienda y vea que hay otra campana, pero desde lo que a mí me corresponde, desde donde a mí me corresponde, a nosotros, humildes programas de radio, de televisión. Los que no hacen lo que corresponde, pero esperá, no lo vas a resolver vos ni yo. No, pero esperá. Algún granito de arena sumamos, porque si no,
nuestra intención no es alimentar el ego por la que estamos acá, por lo menos la elección que estoy seguro hemos hecho en este programa es porque intentamos aportar algo a que las cosas... No, ¿por qué decís eso? Ahí voy. Entonces, tratamos de trabajar sobre las narrativas que van pasando, el sentido común, qué cosas parecen naturales y con qué no, y ahí vamos tratando de armar nuestra agenda. Las dirigencias tienen la responsabilidad, te saco de la dirigencia político-partidaria. Hoy la CGT saca un comunicado que dice básicamente que está muy disconforme con lo que hizo el gobierno respecto del salario mínimo. Que la CGT fue con un planteo de máxima, y lo explica, y que está muy en desacuerdo, y que va a luchar. Bueno, yo si fuera el gobierno diría, bueno, perfecto, dale, quedamos así, seguimos hablando. A diferencia de eso, lo escucho, por ejemplo, a Rodolfo Aguiar, que hoy estaba ahí en el INTI, poniendo el cuerpo, yendo a la confrontación. Ayer lo escuché a Furlan, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, decía, la sociedad tiene que entender que tenemos que ir al conflicto, que tenemos que ir a tensar, que nuestra responsabilidad es decir, estoy viendo que hay dirigentes buscando, por ahí no encuentran la manera, pero están buscando alternativas de conectar de otra manera con la sociedad para poder mostrar. Sí. Está bien, pero Furlan dice lo mismo que digo yo, pero tiene que producirse ese cambio. Y tiene que pasar que la gente le tiene que exigir a esos dirigentes que actúen de una manera distinta o los tiene que cambiar. Sí, hasta que eso no suceda, pero eso no es magia, no va a pasar. Pero eso no es magia, es la tarea del dirigente. ¿Quién dijo que es magia? Es la tarea del dirigente tratar de modificar esa relación. Es magia? No. ¿Y quién dijo que es magia? No estoy diciendo que lo digas, pero no es sentarse a esperar que la cosa cambie. Cuando digo jugamos con las negras, cuando te digo eso, estoy diciendo eso mismo, Pablo. Que nosotros no tenemos eso, estamos tratando de que eso pase. Ahora, eso termina en lo que ayer también dijiste, además de que estuvo Furlan, cuando lo citaste a Daempoli y mostraste el tema de cómo la batalla cultural en el mundo entero la vienen ganando los otros. Así es. Y con qué herramienta y cómo están, todo eso que yo di como ejemplo, es lo que dice Daempoli en una frase. Cuando dice que van por todo y que no tienen límite y que el caos total es un poco el camino. Sí, pisar el acelerador es el mandato. Exacto. Y la generación del caos o del lío o del movimiento. Yo te sigo, Caruso, yo te veo también. Así que del movimiento disruptivo, dice, es el factor de los poderosos, no es factor Pero por eso tienen la hegemonía en el control de los medios de comunicación, tienen una cantidad de cuestiones que son todo el tema de las redes, todo lo que hace a trabajar sobre la conciencia de los individuos, haciendo fortalecer las ideas digamos, de la autovaloración, de la meritocracia, de que yo soy lo que me merezco, de que tengo lo que me merezco, y toda esta historieta, y de que todos tenemos, como si todos tuviéramos iguales oportunidades de verdad, como si todos naciéramos con la misma atención, con la misma vacuna, con la misma alimentación, con la misma enseñanza. Entonces, es así. Mirá. Pero al mismo tiempo, siguen haciendo operativos antimigrantes, siguen metiendo preso a gente, siguen bombardeando, amenazando con ocupar territorio. Todo eso está pasando al mismo tiempo. Todo eso está pasando al mismo tiempo. El único matiz. Y en el medio, déjame terminar la idea. Dale. Y en el medio pasa lo de Nueva York, pasa lo de Seattle, y bueno, yo vivo siempre rescatando los buenos ejemplos para decir, mirá que hay cosas que se puede y que cambia, y hay que agarrarse de esas cuestiones. Y mostrar que, no, porque si no bajamos los brazos, porque está todo perdido. No, pero para mí eso es una acción, y eso además invita a entender o a reforzar el vigor político de quienes se oponen a este momento. Pero el único matiz que tenemos, Carlos, es que, y no digo que lo digas vos, no digo que lo estés planteando vos, para nada, y tampoco es anímense y vayan, no es un anímense y vayan. Lo que digo es que veo algunos sectores de la dirigencia que están esperando que la cosa explote, que se quiebre algo en algún lugar, y me parece que hay una vocación de la política de tratar de encontrar las nuevas maneras.
Yo te voy a contar una cosa. Ayer tuve a la tarde una reunión con las comisiones internas del banco. Sí. Y ellos me hablaban de la cantidad de empleados que habían votado a Milei. Y entonces dije, hay que trabajar, hay que hablar, no hay que quejarse, hay que hablar, hay que discutir, hay que ayudarlo a que entiendan que se equivocaron, no hay que putearlo, ni descalificarlo, ni nada, hay que... toda esa gente que hacen en los noteros cotidianamente, Sí. y que dice, la estoy pasando mal, no llego a fin de mes, pero tengo expectativa. No, ahora lo resolví porque tengo 4 trabajos. Y bueno, tengo 4 trabajos, entonces lo resuelvo porque trabajo 18 horas por día. Además le aviso que no va a alcanzar igual, porque no alcanza, no hay para 4 trabajos para todos los que se van quedando sin trabajo. Claro. Eso también es una ficción. Porque ya leí el otro día que Rappi, que yo tiene 43.000 repartidores. ¿Cuántos más puede tener? ¿Qué van a repartir? ¿Y quiénes son los compradores? Claro, ¿a quién le van a repartir? Suben los repartidores y bajan los compradores, porque los desocupados no compran. Entonces no funciona así. Eso es lo que hay que ayudarle a entender a esa gente, que no está mal que traten individualmente de salvarse laburando 18 horas o 20 horas cuando hay que pelear porque la jornada se reduzca a 6 o a 5. Y entonces, bueno, individualmente cada uno hace lo que puede para sobrevivir, pero nuestra tarea es hacerle ver que hay otro camino y que no es entregando derechos y que no es aceptando, y bueno, ahora si puedo, el auto que tenía para pasear lo uso y entonces después que termino las 8 horas del laburo que tengo, voy y hago otras 4 en una aplicación y con eso completo lo que me alcanza para llegar al 20, porque no es por ahí. Y bueno, y la gente lo va a ir entendiendo y hay que tener perseverancia y paciencia. Y no descalificar a los que no entienden. Quiero vincular todo esto que estamos hablando con una definición del ministro de Economía Caputo, para agregar un elemento más a la charla antes del cierre, Carlos. Hoy Luis Caputo estuvo en un evento del Cronista, organizado por El Cronista, dijo varias cosas, habló como media hora el ministro de Economía, pero entre otras se refirió al Congreso, se refirió a las reformas. Escuchen. Hoy a lo económico se le agrega una reafirmación en lo social que es muy fuerte y que además genera un tercer componente que antes no teníamos, que es una mucha mayor gobernabilidad. Estuvimos durante 20 meses penando con un Congreso totalmente en contra, votándonos leyes en contra en los últimos meses, definitivamente queriendo romper el equilibrio fiscal para que al gobierno le fuera mal. Hoy, o sea, ayer se confirmó, somos la primera minoría en la Cámara de Diputados. Es decir, que no solo va a ser más sencillo pasar las reformas que queremos pasar, sino que además se terminó esa amenaza de los pueden voltear, esa amenaza de no pueden vetar algo. Entonces, el hecho de que ahora tengamos una primera minoría en la Cámara de Diputados facilita mucho de todas las cosas que nosotros queremos hacer. Bien, el ministro de Economía Caputo, de alguna manera también, ¿no? Clarificando un poco la escena. Yo creo que no debería confiarse tanto el ministro, ¿no? Pero primero dice una cosa que no es cierto, habla de 20 meses y yo ya lo expliqué 200 veces. El Parlamento le votó todo hasta los últimos meses, en que los mismos que le votaban todo fueron cambiando de posición porque tenían situaciones insostenibles en sus respectivas provincias. Lo que Caputo no dice es que entre las cosas que le pusieron como condiciones los jefes para darle la ayuda que le dieron, entre otras para ayudarle a ganar las elecciones, es que tenían que tener un cambio de actitud respecto de la oposición amigable, que tenían que dejar de pegarle a la oposición amigable y sumarla, y eso termina en donde empezamos hoy esta reunión, cuando yo empiezo diciendo, Milei se come toda la sesión de la jura de los 127 que juraron y aplaude y pone los pulgares para arriba cuando el día que asumió juró y se fue a hablar en la calle y dijo que era un nido de rata lo que había en el Parlamento. Entonces,
esa es la realidad que no hay que obviar. Efectivamente, ahora han sincerado y otra vez tienen una conformación, pero te lo digo ahora, si querés guardalo esto en el archivo, Voy a poner un plazo. Cuando hablemos de esto mismo a fines del año que viene, sí, a fines del año que viene, vas a ver que esto que hay hoy es distinto. No sé cuánto cambió, pero que no va a ser como hoy, no tengo ninguna duda. Y que va a ser más negativo para el gobierno, no tengo ninguna duda. Y que muchos que hoy le van a votar todo, como se lo votaron a partir de enero del 2024, en enero del 27 no se lo van a votar otra vez. Anotado. Anotado. Y lo evaluaremos. Y lo valoremos en su momento. Abrazo grande, Carlos, gracias. Chau. Carlos Heller, 5 y 2. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Daniel Tonietti está en AM530. Carly Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Carly, muy buenos días, como siempre, muchas gracias por tomarte unos minutos para conversar con nosotros. Lo que nosotros explicamos es que la provincia no tiene recursos para, como sí ha tenido en otro momento. El famoso no hay plata, económica. En la pandemia le enviábamos todo el tiempo aportes del Tesoro Provincial a los municipios para que compren materiales, etcétera, que se necesitaban en la pandemia. Hoy no tenemos esos fondos porque además nos quitó toda la asistencia financiera al gobierno nacional, nos dio de baja los programas, no nos paga las cuestiones que están por ley, como por ejemplo los fondos para las cajas no transferidas, por ejemplo los fondos del consenso fiscal. O sea que es una situación distinta, no es comparable a otro momento. A las 10, siempre soy en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Se lamentan los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdimos. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda así siempre tendido, hay
quien te ayuda a despegar, los que nunca te reconocen cuando estás vencido. Que es tarde para todo y cuántos claman siempre adelante, cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada. La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros. No matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó. De la tarde, 7 minutos. Para quienes solo nos están escuchando por radio, queremos contarle que estamos transmitiendo también vía streaming el video en el que León Gieco e Ian Moche están interpretando esta más que hermosa canción, una definición de vida. El contexto lo trae Gaby Radiche, pero créannos que en el momento en que empezó a sonar, hicimos todos aquí un enorme silencio y empezamos a disfrutar, a emocionarnos y a sentir que hay futuro, ¿no? Que hay algo ahí, que hay semillas que van generando sus brotes. Hola Gaby, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola compañeros, sí, claro que sí, la alegría con la fuerza se alimenta. Esta preciosura que estamos compartiendo con la audiencia de Que Vuelvan las Ideas en la Radio de las Madres es ni más ni menos que una mano tendida más de León Gieco hacia el mundo de quienes necesitan ser vistos. Yo me siento, pero me hace daño montarme con palabras sobre tanta belleza. Los que están viendo en el YouTube se van a encontrar con León Gieco sentadito al lado de Ian Moche. Ian Moche, quien es conocido porque a través de su propio autismo habla de autismo para el mundo, con coraje, con una familia que tiene mucho coraje también, y tiene puesta la remera de León, una remera de León Gieco hermosa, con muchas caras de león, pero todas esas caras tienen que ver con la solidaridad, porque si uno repasa lo que hace León en este día, que es el día en el que tenemos presente a las personas más que nunca, ¿no? Porque es el día de las personas con discapacidad, justamente cuando fueron las 0 horas de este día, apareció este video en el YouTube de León Gieco. León, y junto con Ian Moche, con la música de Luis Gurevich y este tema de León que se llama El Desembarco, empiezan ahí entrelazando manos. Así se llama esta idea que es una acción y que, como decimos una vez más, cada vez que uno se mete en el YouTube de los artistas y de quienes están trabajando en causas nobles, también colabora, ¿no? Con esos clics que terminan en fundaciones, que terminan también siendo parte de una cadena de amor y más. Y digo una vez más y me recordaba todo lo que ocurrió con las personas en el Mundo Alas. Mundo Alas, se acordarán ustedes, ese documental tremendo que hizo León hace muchos años ya, porque era la gira del 2008, aproximadamente 2008, que lo tenía León yendo al encuentro de cada uno de esos artistas que tenían distinto tipo de discapacidades o capacidades diferentes y que empezaban a combinar con sus artes, con la danza, con el canto, con la pintura, empezaban a contar cómo a ellos el arte les daba un lugar, que no era solamente un entretenimiento, un pasatiempo. El arte les daba algo muy profundo a sus vidas y un sentido poderoso. Yo no sé cómo se siente Ian Moche, sí sé lo que sienten quienes están compartiendo con nosotros este momento, este video, que es el puente que tiene León Gieco, su mano solidaria hacia quienes más lo necesitan,
y esta réplica de Ian Moche y su lucha para ser visibilizado el autismo en el mundo. Son muchas las personas que tienen autismo con sus distintas versiones. Hay muchos trabajos. Puedo recordar ahora inmediatamente esa película hermosa que hizo Valentina Bassi sobre su propio hijo, con una de las formas del autismo. Y recuerdo más que nunca, como cada miércoles, todo lo que es la lucha allí en la plaza, pidiendo en el Congreso para que escuchen, ¿no?, las discapacidades. Y el contraste con quienes hoy juraron y pidieron, los diputados nuevos que juraron y pidieron por los jubilados, por los discapacitados, y alrededor había gente insolente, no se me ocurre otra palabra más que insolente, riéndose, vivando el odio. Qué cosa increíble, ¿no? Sí me quedo con Juanca Molina, que apuesta a creer, igual que León, igual que Ian Moche. Es un día muy particular hoy, en el que podemos elegir creer, y para creer hace falta esto, ¿no? Las semillas, por ejemplo, como la que siembra León Gieco. Métanse en el YouTube de León cuando puedan, en un ratito, así lo ven de punta a punta. Gaby, quiero sumarte un par de cosas a lo que estamos viendo. Yo no lo había visto, la verdad. Gracias por traerlo, gracias por compartirlo, gracias por estar atenta siempre a estas cosas. Primero quiero recordar que Ian Moche fue hostigado por el presidente de la Nación. Sí. Ni más ni menos. Sí. Segundo, hay 2 o 3 elementos de lo que estamos compartiendo que me vuelven loco, me encantan. Primero, Ian Moche afina perfecto. ¿Viste? Afina perfecto, y Luis Pazumaba se sabe toda la letra, de una, que es larguísima la letra. Sí. Y lo otro, que León Gieco toma una decisión, no sé si lo perciben, que es que a su micrófono, a su voz, la baja. Y la voz primera es la de Ian Moche, él acompaña y le da cuerpo. Sí, es verdad. Pero mira, prestar atención, subí un cachito. Es un tiempo frágil de estos días. Bueno, justo viene la parte instrumental. Pero toda la primera parte de la canción, León lo va acompañando y le sube un poquito, pero va manejando el volumen para que Ian Moche sea la voz primero, la que más se reconoce en un principio. A veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos. Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Es una cosa impresionante. Yo lo digo como puerilmente, es de llorar, pero desde ayer que Gustavo Taranto, el manager de León, me lo acercó, es conmovedor esto. ¿Por qué? Porque son miles de personas las que tienen a través de las redes sociales, de las plataformas, la posibilidad de acercarse a contenidos. A veces hay contenidos que son tan nobles como que conmueven, porque esas manitos de Ian Moche, todo el arte que rodea a la puesta, el dibujo, la remera con las fotos, León con esta disposición sonora que vos muy bien señalás, la mezcla, la voz cantante, la voz que importa acá, cantando el desembarco, es la de Ian Moche, un chico autista que increíblemente fue avasallado en su pedido de que sea un poco más justa la vida para las personas con autismo por las instituciones, por la institución mayor que es el presidente de una nación. La verdad es conmovedora. Yo insisto en que no se la pierdan porque vale el clic acá, vale el estar, lo miré, y cada vez se replica y se viraliza más. Claro. Gaby, te pregunto hagamos viral lo bueno también. Te pregunto, ¿entrelazando manos que es una suerte de ciclo o...? Esto es lo que ellos están presentando con este nombre. Yo entiendo que el hashtag es para ellos y desde allí vendrán otras acciones. Bien, no tengo claro exactamente si hay otras anteriores, pero sí lo ponen como para que se vayan uniendo con ese hashtag, que es el entrelazando manos, que nos va a ir uniendo a las acciones del propio León, que son acciones de amor, ¿no? El entrelazando manos de Leones pasa por esta historia de darle una mano a la visibilidad, ¿no? A visibilizar en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad estas acciones, estas personas que el mundo se encarga de quitarles la voz, ¿viste? Bueno, un tipo como León Gieco, la pucha, toda una vida de compromiso. Hoy a la tarde, cuando escuchaba el programa de Carlos y Marina, que estaban haciendo la nota con Boy,
hablaban del medio de todo lo conmovedora que fue la nota, que fue preciosa. Hablaban de ser bueno o trabajar de bueno, parecer bueno y ser bueno de verdad. Y así como Goy Olmi es bueno de verdad, es una buena persona de verdad, hay gente como León Gieco que también no trabajan de buenos, son buenos y replican su bondad para el mundo. Así que vuelvo a decir lo mismo, métanse en el YouTube en algún momento del día y regálense la posibilidad de ver a Ian Moche cantando el desembarco con León Gieco. Para el corazón, para quedártelo acá. Gracias, Gaby, abrazo. Abrazo. Por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Luis Pablo Giniger, seguimos con Política Nacional. Bueno, decíamos que la Asociación Trabajadores del Estado comenzó con el plan de protestas sorpresivas, por definirlas de alguna manera. Ellos ya habían dicho que la modalidad de cara a un paro nacional que están preparando iba a tener de estas actividades, ¿no? Presencia inesperada en distintos lugares donde ATE, por supuesto, concentra, y en el caso de hoy eligieron la sede del INTI, allí sobre la General Paz y Avenida Constituyentes. ¿Y por qué la eligieron? Porque parte del achicamiento que el gobierno nacional está llevando adelante incluye el Servicio Argentino de Calibración y Medición, que es uno de los sectores con los que el INTI viene trabajando. Esto implica despido de personal, por supuesto. ¿En qué consiste el recorte del 10% que anunció el gobierno nacional? Bueno, tiene que ver con los organismos descentralizados. El INTI es uno de ellos. Pero además va a incluir, o incluiría, todavía no ocurrió, la Oficina Anticorrupción, el INDEC. Esto no quiere decir que desaparezcan totalmente, sino achicamiento, un ajuste del 10% en cada uno de estos sectores o en promedio. Decía el INDEC, el CONICET, la CONEAU, que es el organismo de evaluación universitaria, ARCA, Exafip, el Archivo General de la Nación, la ANSES, la CONADIS, el ENARGAS, el ENRE, además del INTA y el ENACOM. No son los únicos recortes anunciados por el gobierno. Además, como ya dijimos, se está llevando adelante un retiro voluntario entre los trabajadores de los medios públicos. Bueno, distintas alternativas que están llevando adelante, siempre con el objetivo de cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional y ajustar, achicar, ¿no? En función de esa meta que decía también Luis Caputo, ¿no? Nos quieren, como decía, impedir llegar al equilibrio fiscal. Bueno, de eso se trata. Además, bueno, ATE, por supuesto, sigue reclamando por la reapertura de paritarias. Hoy dejaron en claro, el 28 de noviembre pasado los citaron a una reunión, en teoría para hablar del aumento salarial, y el gobierno no hizo absolutamente ninguna propuesta. Bueno, y además está el tema de la reforma laboral detrás de todo esto, por supuesto. Ayer charlé con un laburante... una jornada de conflicto, ¿no? Terminaron desalojados de parte de la policía, no hubo heridos de gravedad ni nada por el estilo, pero mucha presencia policial, y terminaron los trabajadores desalojados allí en el corte. Olor a goma quemada, diría Rafael Amor, ¿no? Porque había eso también. Ayer hablé con un laburante de Atucha. Lo que está pasando en todo ese esquema es terrible. Están 70% abajo en el salario respecto del 2023. 70% de pérdida de poder adquisitivo, y además todo el desguace, las privatizaciones, etcétera, etcétera. Y dejó muy en claro además que hay un pasamano de negocio porque es muy redituable. Todas esas empresas, Nucleeléctrica Argentina, etcétera, es muy redituable. Pero entre otras cosas contaba que están queriendo pasarse a ATE, porque los rige el acuerdo UPCN, y que están queriendo pasarse a ATE y que no los dejan, porque dicen no, porque en realidad no les pertenece. ¿Cómo no les va a pertenecer? No son trabajadores del Estado, que sí, que no. Bueno, me acordé ahora que estás contando esto, porque Aguiar
con lo que tiene, con lo que puede, con lo que sabe, le irá mejor, le irá peor, conseguirá más, conseguirá menos, pero nadie puede dudar, ¿no? A Rodolfo Aguiar, como tantos otros dirigentes, nadie puede decir que no está tratando de hacer con cierta imaginación política encontrar la vuelta. Ahora son estas medidas sorpresivas. Claro, encontrar la vuelta, en primer lugar, representando a los trabajadores que lo votaron precisamente para que haga esto, y diría yo, y además a buena parte de la sociedad o a toda la sociedad que está siendo expuesta a un ajuste permanente, digamos, todos nosotros. La motosierra no es solo para los trabajadores estatales, pero qué importante esto, ¿no? Poder cumplir, corre para los sindicalistas como para los diputados que asumieron hoy, poder cumplir con la promesa de representación que hicieron cuando se los votó. Así es, 5:20. Que vuelvan las ideas. Nos vamos otra vez a las calles de Buenos Aires. Ahí está ocurriendo el día en los alrededores del Congreso. Está Fabián Waldman para la crónica. Hola, Fabi. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Efectivamente, hoy con una cantidad de gente similar que la semana pasada, cortada la avenida Rivadavia, la presencia de carteles de distintas agrupaciones de jubilados, pidiendo libertad por Cristina. Se van a cumplir la semana que viene 9 meses del balazo que casi le quita la vida a Pablo Gricho. Está aquí Fabián, y para preguntarle cómo está ahora Pablo. Bueno, mira, está mucho mejor. La verdad que los médicos están contentos, asombrados, nosotros también. La evolución es muy buena, muy buena. Están con humor, está empezando a deglutir, a comer, camina con los kinesiólogos, camina un poco. Él quiere levantarse, nos dicen que incentivemos a que lo hagan únicamente con ellos, pero él quiere ya rajarse. Incluso también quiere morfar, o sea que eso es bueno, buen síntoma. ¿Qué pasa? Es la patología que tiene, la sonda nasogástrica le garantiza los nutrientes que necesita. Por eso todavía no se lo sacan. Pero ya está comiendo, Bueno, y por último, para preguntarte, no molestarte más, porque estás apurado, el domingo se festeja el cumpleaños. El festejo fue el domingo pasado en el hospital, pero como se suspendió por la lluvia el festival, el domingo 7, frente a la estación Darío y Maxi, en Avellaneda, estación Avellaneda, justo enfrente, se va a hacer el festival. Gracias. No, al contrario, a vos. Bueno, Pablo... qué buena noticia, Fabi, qué buena noticia. Sí, me parece importante para la audiencia de la 530 conocer el estado de salud de Pablo, además en una situación en la cual, bueno, su principal responsable acaba de ingresar al Senado, ¿no? Y presentó el proyecto nuevo de supuestamente una nueva ley penal sin pagar ningún tipo de costo por justamente lo que tiene que ver con la situación de Pablo. Y una pregunta más, lo tenemos acá, vos estabas hablando, Luispa, de los trabajadores del Estado, Tano Catalano, ¿qué tal? Buenas tardes para la 530. Hoy el gobierno sigue insistiendo con echar a 20.000 trabajadores más. Sí, la verdad no sabemos de dónde, porque el Estado está con lo último. O sea, somos muy pocos trabajadores, somos 190.000. Así que la verdad que sostener todo el sistema de salud, sostener la seguridad, la educación, los pasos fronterizos, me parece que Milei delira. Salvo que quiera cerrar con candado el Estado, debería repensar las estupideces que está diciendo. Hoy los propios funcionarios están reclamando aumento de precios, los políticos, el sueldo. Es que vos pensás que hoy en el Estado Nacional se están cobrando entre 650.000 y 900.000 pesos de salario. Imposible poder vencer tu vida con esta pauta salarial. No somos los únicos, ¿no? El salario mínimo vital y una cagada. La jubilación mínima 370.000 mangos. Me parece que el pueblo tiene que despertar, hay que dejarse de joder, hay que ver a las calles, hay que salir. No se puede seguir viviendo con esta imposición de angustia que nos están obligando a vivir. Ya está, ¿no? Un abrazo. Bueno, Pablo, por supuesto, sigue la murga, siguen los cantos, en una jornada a pleno sol aquí en la avenida Rivadavia, mientras terminó la sesión en el Congreso y están todavía las repercusiones de una jornada que seguramente dará que hablar para lo que viene en el Parlamento. Buenos testimonios, Fabi, gran crónica como siempre. Abrazo grande.
Abrazo. Fabián Waldman, en los alrededores del Congreso Nacional, es miércoles y entonces jubilados y jubiladas, pero también se suma con el Día de las Acciones acompañando las discapacidades. Es un día internacional, si no me equivoco. Y bueno, más la jura, más la presencia de Milei. Me quedo con lo que decía Carlos también, ¿no? Es cierto, Milei asume de espaldas al Congreso y ahora que le viene bien, porque tiene otro número o porque tiene cierta inercia o un momento de positividad, ahí estaba en el palco y se fumó toda la jura, y arengando, ¿no? Cantando canciones, etcétera, etcétera. 5:26. AM530. 20 años. Se cumplen 20 años de la creación de esta radio, que fue algo muy sacrificado también para las madres para conseguir esta radio. Eve siempre la elogiaba, estábamos muy contentas y queremos que siga siendo nuestra, que no nos la saquen como nos sacaron la universidad. Muchas gracias a todos los que trabajan en la radio, todos buenos compañeros. Un abrazo. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Siccus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Gabriela Radiche, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. De 16 a 18, que vuelvan las ideas. Regreso informativo. Hasta las 18, que vuelvan las ideas. Que vuelvan. 5 de la tarde, casi y media. Vamos a charlar sobre lo que está pasando en nuestra región. Tiene que ver con la intervención de Estados Unidos de varias maneras. Uno podría decir la intervención sobre el plan económico o a través de un plan económico en la Argentina y la intervención, por supuesto, que impactó en las elecciones, la intervención en Honduras, lo que está pasando en Venezuela, la amenaza a Colombia. Vamos a hablar de todo esto con un entrevistado, pero antes, si te parece, por lo menos algunos datos de las últimas horas, Néstor. Sí, a ver, por un lado estuvieron las elecciones en Honduras, que fueron el domingo, todavía no hay un ganador, están peleándose los dos candidatos de la derecha por muy poco margen, y ya son 80% los votos escrutados. Todavía no hay definición. No hay definición, se sabe que ganó la derecha. Uno de los dos partidos es un partido cuyo último presidente fue apresado y condenado por narco en Estados Unidos, por eso dije que era un momento expert de Honduras, sí. Definí ayer, ¿no? La gente votó un partido cuyo último presidente fue condenado por narco, ahora Trump lo quiere indultar. Y en esa misma zona... Salió libre, creo que. Creo libre, ya salió por decisión de indulto de Trump. Sí. Y es el mismo presidente que está amenazando cada día con más fuerza. Ayer dijo que iba a haber operación terrestre a Venezuela. Es decir, que el narco, la región del Caribe, Centroamérica y el norte sudamericano está complicada en una trama de mucha tensión y de mucho peligro para nuestra América. Está en línea Jorge Dercos. Fue invitado como observador de las elecciones del domingo en Honduras porque es coordinador de medios de comunicación social del Foro de San Pablo. Jorge integra
Mundo Sur y es autor, entre otros trabajos, de Las vidas que nos faltan, sobre los desaparecidos de Berisso. Es miembro del Consejo Académico de la Universidad Internacional de las Comunicaciones con sede en Caracas, así que vamos a poder hablar sobre todo esto en general y en particular. Jorge, Pablo Caruso, Néstor Restivo, Luis Pablo Giniger, saludamos en Que Vuelvan las Ideas. Agrego un antecedente de Jorge, es oyente de Que Vuelvan las Ideas. Ah, muy bien. Bueno, Jorge. ¿Cómo anda, Jorge? Siempre apegada a la computadora y en este horario la radio prendida en la 530. Qué lindo. Infaltable. Bueno, honrados entonces. Así que gracias a ustedes y realmente un honor poder estar compartiendo este momento, este análisis respecto a lo que muy bien Néstor hacía la introducción sobre las elecciones de Honduras, que ha sido una sorpresa para muchos observadores, para muchos analistas internacionales, porque prima facie todo el mundo pensaba o que iba a ser una elección muy reñida o que iba a ganar el candidato del oficialismo, en este caso Rixi Moncada, del Partido Libre, propuesto por Xiomara Castro, la actual presidenta. Rixi Moncada había sido ministra de Defensa durante casi toda la gestión de Xiomara Castro. Entonces, las encuestas previas, y esto demuestra también que no hay que creer en las encuestas previas, daban como casi segura ganadora a Rixi Moncada, o que iba a ser una elección muy pero muy pareja con cualquiera de los otros dos candidatos tradicionales. Pero este de aquí, que el diablo metió la cola, como vulgarmente se dice, y el jueves, previo a la elección, Donald Trump, muy similar a lo que hizo aquí en las elecciones argentinas, cuando manifestó su apoyo a Milei, cuando extorsionó al pueblo argentino respecto a la ayuda económica, hizo casi lo mismo en Honduras, porque el jueves salió a apoyar al candidato del Partido Nacional, Nasri Afura, que él le dijo Tito Afura, y la propaganda era papi a la orden, reitero, papi a la orden era la propaganda, o sea que el papi iba a garantizar el orden y la seguridad en Honduras. Y el viernes, no contento con lo que había sucedido el jueves, el viernes, bien hizo la introducción Caruso, dicta el indulto a Juan Orlando Hernández, que fue el expresidente durante el periodo 2010-2022 y es derrotado en las elecciones por Xiomara Castro. Juan Orlando Hernández había sido condenado a 45 años por haberse comprobado que había introducido a Estados Unidos aproximadamente 500 toneladas de cocaína y era socio del narco mexicano Chapo Guzmán. Este es el muñequito que soltó Donald Trump el día viernes previo a la elección, condicionando también el apoyo a Honduras para ayudarlo económicamente y ayudarlo políticamente si el ganador de esa elección, si el pueblo hondureño votaba y acompañaba a Tito Afura, que es el dirigente del Partido Nacional, similar a lo que podríamos llamar aquí en Argentina el Partido Conservador. Jorge, sí, perdona, ¿qué tal? No, siguiendo el hilo de análisis, pues yo decía al principio que a pesar de eso y sabiendo la condena de Hernández, sabiendo lo que representó el Partido Conservador o Nacional en Honduras y demás, bueno, por lo menos una mayoría o no, se verá cómo termina el resultado, optó por él. Yo lo llamo un momento expert porque acá en la provincia de Buenos Aires también se votó a alguien que inclusive tenía la cara de Esper en la boleta. La pregunta es, ¿por qué pasan estos fenómenos? ¿Fue muy malo el gobierno de Xiomara? ¿Fue solo lo de Trump? ¿Qué pudiste ver en estos días que estuviste en Honduras? Yo creo que hay una sumatoria, igual que en la mayoría de los procesos electorales, los últimos procesos electorales en el continente, no hay una causa que sea la justificación de un resultado electoral. Es una sumatoria de causas que van concatenando y construyen un resultado. Y en este caso creo que, por un lado, por lo que uno pudo conversar, lo que uno pudo palpar, no solamente en esta visita a Honduras, esta presencia como observador, sino en otras ocasiones, en distintos encuentros internacionales, es que por un lado falló el contacto de los funcionarios, de los ministros, con las bases del partido, con las necesidades de la comunidad, acusaciones de nepotismo, acusaciones de corrupción, de entrega de subsidios a distintas ONG, la obra pública,
utilizar el discurso desde los medios de comunicación, obviamente, ¿no?, de la confrontación permanente, fueron construyendo la sociedad hondureña un sentido común que terminó, por un lado, rechazando la candidata de Xiomara Castro, Dixie Moncada, y acompañando, en este caso, en primer lugar, a Salvador Narrala, que a diferencia del candidato del Partido Conservador, y esto es una opinión muy personal y muy subjetiva, tuve oportunidad de ver los últimos cierres de cada uno de los candidatos y me pareció que de una manera contundente Narrala, que es un comunicador social, que es un personaje televisivo, fue el único de los tres candidatos que le habló puntualmente a las necesidades de la gente, porque habló de la necesidad de que encuentres tu trabajo, que puedas mandar tus hijos a la escuela, que puedas comer todos los días, que no tengas que irte del país, y que si vos me apoyás y con la ayuda de Dios, y esta frase creo que fue lapidaria, la ayuda de Dios vamos a sacar adelante Honduras. Entonces, en un país con una tradición bipartidista histórica, porque convengamos también que el surgimiento del Libre después del golpe de Estado contra Zelaya es la anomalía del sistema político hondureño, permitió que se reconstruyera de una manera clara y contundente este bipartidismo, entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que es el Partido Nacional. Y dentro de estas dos opciones, mayoritariamente la gente optó por aquel que estuvo más cerca de sus necesidades. Pero claro, esto ha sido construido en base a un relato y a la construcción de un sentido común. Y esto no significa, bajo ningún punto de vista, que el gobierno de Xiomara Castro haya sido malo. Ahí... Muy por el contrario. El gobierno de Xiomara Castro avanzó tanto en la parte sanitaria, la parte social, la parte educativa, la parte de los campesinos, los subsidios al campo, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, mira lo que sucedió también acá. Podemos hacer una buena gestión desde nuestro gobierno, pero si hay todo un aparato mediático construyendo un sentido en contra, la gente termina comprando, a fuerza de machacarlo y construir todos los días ese ideario, termina comprando que vivimos en un clima de confrontación, que lo mejor es volver a lo conocido, etcétera, sí, etcétera, o a lo que vos señalabas del día a día de la gente. Pienso en París y en Chile, que salió tercero, Rodrigo Paz en Bolivia, que ganó. Tenían un discurso muy pegado a las necesidades y a la gestión, a lo práctico. ¿No te quiere preguntar algo, Pablo, Jorge, para cambiar un poco sobre lo de Venezuela? Sí, cerrar la idea. Y en esto, bueno, y ahí te cierro con esto de los dos candidatos que está en disputa, ¿quién va a ganar? En mi opinión, y por haber conversado con dirigentes del Partido Liberal, que tenían todas las actas, Narrala estaría concluyendo el escrutinio provisorio 1,5 puntos, 2 puntos arriba del candidato del Partido Nacional. Pero fíjate vos cómo también lo que vos me decías, se concatena esto de las drogas con lo de Venezuela, porque la ofensiva antidroga de Trump es una farsa hipócrita donde todos sabemos que Estados Unidos es el mayor consumidor de droga del mundo, es el principal lavador de dinero del narcotráfico global, utiliza sus bancos y el objetivo en este momento de atacar y cercar a Venezuela es obviamente quedarse con el petróleo y las riquezas minerales que tiene ese importante país del Caribe. ¿Cómo estás viendo, Jorge? Estamos charlando con Jorge Dercos, que integra Mundo Sur y que, bueno, les comentábamos que fue invitado como observador a las elecciones del domingo allí en Honduras, pero que también es miembro del Consejo Académico de la Universidad Internacional de Comunicaciones en Caracas. ¿Cómo estás viendo toda la escena Trump-Venezuela? Bueno, por un lado es la presión constante de Estados Unidos sobre Venezuela, y un poco te lo definí recién. Esta es los argumentos utilizados por Estados Unidos, por el presidente Trump, para cercar Venezuela, cerrar el espacio marítimo, con el bombardeo a las lanchas, con las muertes, que esto realmente es terrorismo de Estado lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Cerrar ahora, amenazar con tirar cualquier avión que sobrevuele el espacio aéreo venezolano.
El objetivo de esto no tiene absolutamente nada que ver con esta operación antidrogas, que es lo que Trump está tratando de convencer al mundo. Primero porque es hipócrita del momento que suelta a Juan Orlando Hernández, acusado y condenado por los tribunales de Nueva York por haber introducido y vendido en ese país 500 toneladas de cocaína, y socio del Chapo Guzmán. Y hoy lo acaba de soltar, ayer lo acaba de soltar, y hoy Hernández está volando hacia Honduras. Entonces, esta maniobra hipócrita de acusar al gobierno de Maduro, a distintos funcionarios de ese país, vinculado al narcotráfico, es la cortina de humo que intenta construir para ocultar el verdadero objetivo, que es quedarse con la reserva petrolera más importante del mundo, que está en suelo venezolano. Esa es la primera cuestión. Y la otra cuestión, te agrego, que no ha tenido todavía gran repercusión, pero hace 24 horas se acaba de vender Citgo, que era la empresa petrolera de PDVSA en Estados Unidos. Con el consentimiento, todos recordarán que en el 2015 Juan Guaidó gana el Congreso en esa elección y termina siendo presidente de la Cámara de Diputados, y después esta payasada de juramentarlo como presidente, autorizó la venta de Citgo en Estados Unidos, y tampoco se dice nada con el oro que ha retenido Inglaterra, que le pertenece a los venezolanos. Entre ambas riquezas superan los 50.000 millones de dólares que se le ha negado al pueblo venezolano para ser utilizado como mejor crean a la conveniencia de sus autoridades. Pero Jorge, acá sumo algo y después Néstor tiene alguna pregunta más seguramente, pero ¿cómo estás viendo el devenir de la situación? ¿Qué imaginás que puede suceder? ¿Qué imaginás que puede suceder? Porque la verdad todo puede pasar, ¿no? Pero no me imagino una invasión hecha y derecha de Estados Unidos sobre Venezuela. Para mí es una situación distópica, y al mismo tiempo Trump algo va a tener que conseguir, porque no puede, quedaría muy... Al contrario, muy lo va escalando. Ayer habló de operaciones terrestres, ¿no? En ese sentido, ¿qué crees que puede pasar? Me parece que se está tensando la cuerda y se está tratando de encontrar un punto en el cual se pueda llegar a una salida consensuada de esta crisis. Obviamente que todos entendemos que la agresión militar sobre Venezuela sería un escándalo a nivel internacional. Esto rompería un poco la situación de equilibrio, no solo que se vive en América Latina y el Caribe, sino a nivel mundial. Claro. No olvidemos que en Venezuela también hay intereses muy concretos de Rusia y de China, y no intereses de apoyo diplomático político, sino intereses económicos, que se pueden ver afectados por operaciones militares que lleva adelante Estados Unidos. Y por otro lado, esto puede saber cómo empieza uno, pero no cómo termina, porque tampoco convengamos que lo venezolano es una tierra desierta y árida en cuanto al armamento y potencial de respuesta ante una agresión militar, porque en estos últimos años han ido equipando y actualizando sus fuerzas armadas para poder enfrentar una agresión de este tipo. Obviamente que para ninguno de los contendientes en el plano militar esta cuestión saldría de manera airosa, pero la repercusión en cuanto a lo político sería catastrófico en cuanto a la relación en América Latina y el Caribe, porque esto sería una amenaza no solamente a Venezuela, no una agresión a Venezuela, sino una amenaza directamente al resto de los pueblos de América Latina y el Caribe, diciéndoles: si ustedes no hacen lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja, sea lo que fuere, vamos a tomar el mismo camino. Esto podría repetirse en Brasil. Hace muy pocos días vimos las operaciones que se hicieron en Río de Janeiro y el gobernador pidiendo la intervención de Estados Unidos porque había narcoterrorismo en su territorio. Entonces, ya que mencionás a Brasil, Jorge, la última de mi parte, vos estuviste como observador en Tegucigalpa, no sé si en otras zonas de Honduras, habrá habido otros colegas de América Latina, fuiste en representación del Foro de San Pablo. ¿Qué pasa con los organismos tipo CELAC? Bueno, UNASUR está muerto, habrá que revivirlo. ¿Qué pasa con la región respecto de Venezuela? La CELAC se realizó hace muy pocos días, nosotros estuvimos allí presentes, se realizó la CELAC, la reunión de los presidentes, y también se realizó la CELAC Social, que es la convocatoria donde participan distintos sectores de la sociedad civil, sindicatos, universidades, partidos políticos, movimientos sociales, donde faltaron, en el caso de la CELAC, la figura más importante y trascendente del continente, y allí hubo
un pronunciamiento respecto a la situación con Venezuela, la situación con Nicaragua, con Cuba, y obviamente hay que encontrarle una nueva vuelta al funcionamiento de estos organismos. Creo que en otros tiempos más políticos, distintos a los que estamos viviendo en esta actualidad, donde habría que reformular no solo el funcionamiento de la CELAC, sino de todos los organismos que forman parte en América Latina y el Caribe, empezando por la OEA. Claro. ¿No? Si hay que funcionar, hay que refuncionar desde ahí. Y en el plano internacional también creo que está llegando el momento, con estas actitudes de Trump, que el mundo tendrá que encontrar una nueva forma de saldar las diferencias y las controversias. No puede ser a patadas y con la prepotencia que implica en estos momentos las decisiones y acciones de Trump, que sean el patrón que lidere el mundo. Creo que hay que ir a una nueva contingencia mundial en donde encontremos, así como después de la Segunda Guerra Mundial se encontró un funcionamiento lo más armónico posible y lo que se pudo en su época, me parece que ha llegado el momento también de que el mundo, los distintos actores políticos y los países más trascendentes, importantes, empecemos a discutir un nuevo orden mundial que regule el funcionamiento de las relaciones entre los países. Jorge, muchísimas gracias por este rato, un gran abrazo. Gracias a ustedes y los veo a las 10 de la noche. Gracias, qué grande, abrazo grande. Jorge Dercos, analista, estamos conversando o escuchando su mirada sobre las diferentes maneras de intervención de Estados Unidos sobre la región. Una cosita para cerrar, está creciendo mucho en Estados Unidos el escándalo de las muertes de las personas que van en esos barcos que son hundidos por Estados Unidos, porque en uno de los episodios hubo algunos sobrevivientes y el secretario de guerra ordenó matarlos cuando estaban tratando de salvarse en las tablas, que habían quedado, las astillas que habían quedado del barco. Tanto en el Congreso de la Nación como en las Fuerzas Armadas se empieza los remataron. Los remataron y hay pedido de juicios contra él. A su vez, Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa, muy trampista, por supuesto, un reaccionario de aquellos, está pidiendo ley marcial para aquellos diputados del Partido Demócrata que están queriendo revisar esa situación. Un escándalo que está creando muchas desproporcionalidad en Estados Unidos. Y lo último, The Wall Street Journal, que hay que recordar es del magnate Murdoch, en una editorial de hoy dijo que hay que sacar a Maduro a como dé lugar. No escuché ningún periodista de ese diario que saliera a repudiar la línea editorial de ese diario, ¿no? Porque a sacarlo a Maduro como de lugar es una invasión, por ejemplo, ¿no? Lo dijo el The Wall Street Journal hoy en una editorial. Todo es muy sorprendente por lo dramático, para mí casi distópico todo lo que estamos viviendo, pero si efectivamente hay una manera, o estos personajes como Trump tienen una manera de entender la política como generar las acciones menos pensadas posibles, las que rompa la mayor cantidad de límites y de esa manera aturdir efectivamente a todo lo que no se parezca a él o contra lo que se quiere llevar puesto. Es decir, si el mundo en este momento es del que acelera en la curva, es muy interesante lo que dice Jorge respecto a, no piensen solamente en la región, piensen en todo el mundo mirando esta escena. ¿Dónde termina o dónde se encuentra un nuevo punto de equilibrio? Y una lógica también de parte de los Estados Unidos, o mejor dicho de Donald Trump, de condicionar, ¿no? Siempre de condicionar de las maneras más insólitas como vos acabas de decir. Violentas, sorprendentes por lo agresivas. Y escuchándolo con atención, lo estaba escuchando con atención a Jorge Dercos, él decía, casi que descartaba por lo terrible que sería una guerra efectiva entre Venezuela, una invasión a Estados Unidos que desate la defensa de parte de Venezuela, que estaba armada como para defenderse. Eso terminaría mal. De todas maneras pensaba mientras lo escuchaba, ¿cómo recibe el pueblo venezolano lo que está haciendo Donald Trump, ¿no? Me imagino, por supuesto, que están asustados, las familias están asustadas, independientemente de que los testimonios hablan de tranquilidad. Marcos dice que no. Marcos habla de tranquilidad. Y Maduro sale y baila. Pero ¿cuánto puede condicionar, con esto termino, cuánto puede condicionar la idea del voto en una próxima elección? Pensando que acá se condiciona la idea del voto diciendo el dólar se va a la mierda el lunes, si pierde Javier Milei. Imagínate el condicionamiento que puede haber en la cabeza de cualquier ciudadano venezolano ante la simple idea de una invasión de parte de los Estados Unidos, ¿no? Sumo otra cosa, va escalando tanto
Es cierto, después termina Mamdani con Trump en un salón oval, qué sé yo. Pero va escalando tanto que cualquier otra cosa que no seas que Maduro no quede en el gobierno, con lo que contás de Wall Street Journal, va pareciendo como que es una derrota del propio Trump. Bueno, quizás se nos escapan algunos elementos, ¿no? Muy a la distancia, pero la situación es, insisto, muy pero muy preocupante y alarma tan poca reacción sobre el tema. Ni hablar de algunos posicionamientos de algunos medios, ¿no? Sobre este tema. Bueno, la seguimos, Néstor, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Casi que es minuto a minuto, 5:50. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM 530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética. Una voz, un piano, 4 cantantes invitados, Julia Senco, Gabriela Torres, Sandra Corizo y Juan Bonaudi. Domingo 7 de diciembre a las 20, en Pista Urbana, Chacabuco 972, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Sos una rica banana. SOS, sos una rica banana. Banana. SOS, sos una rica banana. Banana. SOS, sos una rica banana. Salsa para vivir, salsa para ser feliz, salsa para vivir, salsa para ser feliz, feliz, feliz. Y mi negra chupetona no quiere dormir, necesita un poco de salsa para ser feliz. Y mi negra chupetona no quiere dormir, necesita un poco de salsa para ser feliz. Salsa para vivir, salsa para ser feliz, salsa para vivir, salsa para ser feliz, feliz, feliz. La importada sale cara pero es la mejor, la de acá es barata pero no tiene sabor. La importada sale cara pero es la mejor, la de acá es barata pero no tiene sabor. Salsa para vivir, salsa para ser feliz, salsa para vivir, salsa para ser feliz, feliz, feliz. Con un poco de tomate y azafrán, cebollita y molito y lograrás una salsita para gozar, para curtir, para chupar. Salsa para vivir, salsa para ser feliz, salsa para vivir, salsa para ser feliz, feliz, feliz. En el fondo de mi casa. 5 de la tarde, 55, nos queda muy pero muy poquito y nos vamos yendo con los tweets. Mira esto, los bancos en la Argentina, las asociaciones que reúnen a los bancos, a las entidades bancarias, salieron a rechazar que las billeteras virtuales
puedan pagar salarios, jubilaciones. Es decir, se quejaron de que las fintech no están reguladas, que no son supervisadas por el Banco Central, que no ofrecen garantías respecto de los fondos que reciben o que se depositan en las cuentas que dan un rendimiento, ¿no? Claro. De los asalariados. Son como distintas batallas, ¿no? Entre el sistema bancario formal y las billeteras virtuales. Bueno, veremos cómo sigue esto. ¿Qué más, Luis Bueno, Pablo? nos quedó pendiente, ayer queríamos comentar un informe que presentó la Cámara del Juguete, muy cerquita, pocas semanas, porque saben ustedes que pasado mañana es Navidad. Mañana. Y 2 días después es Año Nuevo. Claro, mañana es Navidad, pasado mañana. Bueno, que es un momento para la Cámara del Juguete, ¿no? Esto no hay ni que explicarlo. Para las jugueterías de todo el país es un momento clave que puede hacer una diferencia entre lo que ocurrió en el año y la posibilidad de salvar alguna situación, pagarle a los empleados, etcétera. Bueno, por supuesto, igual que el resto del comercio, hablan de una situación crítica, pero lo señalan en particular no solo por las caídas de las ventas, sino por la apertura indiscriminada de importaciones. Además, Javier Milei resolvió reducir del 35% al 20% los aranceles de importación de juguetes. Esto, dice la Cámara, nos liquida directamente. ¿Cuál es la situación? Escuchen esto. Según datos de el informe de la Cámara, ¿no? En un año se pasó de 199 importadores que había, porque importadores por supuesto había, de 199 a 530 importadores de juguetes. En kilos importados se pasó de 9 millones de kilos de juguetes importados a 17 millones y medio de kilos de juguetes importados. Es muchísimo. Y a pesar de, atención Néstor, a pesar de la buena onda con los Estados Unidos que tiene el gobierno nacional, el 95% del volumen importado proviene, por supuesto, de China, y dice la Cámara, nosotros no tenemos forma de competir por los precios con China. Dentro de la industria juguetera, 6, y con esto termino, 6 de cada 10 máquinas están paradas. 6 de cada 10. Muy fuerte. Néstor, ¿qué te quedó? No, ya que hablábamos de Trump, una comidilla, están diciendo muchos y enfocando vos decías que ayer habló Trump cuando dice esto de operaciones terrestres en Venezuela, fue en una conferencia de prensa, en realidad fue en una reunión de gabinete de la Casa Blanca, y en varias partes donde habla Marco Rubio, la cámara se detiene en la cara de Trump y Trump pareciera como que se queda dormido un par de veces. Él hace gestos mientras tiene los ojos cerrados, y ya están diciendo que empieza a tener el síndrome que le veían a Joe Biden, ¿no? De agotamiento, que es una persona que tiene más de 80 años y está en condiciones de ser presidente. Ya salieron notas al respecto, Trump los putea de arriba abajo. Chicos, la elección fueron hace un año y pico. Había ¿por qué no pensaste hace un año y pico? ¿No? Pero bueno, esas imágenes de somnolencia recuerdan a lo que decía Trump de su contrincante de Biden, le decía Sleepy Biden, ¿no? El dormilón. Sí. Bueno, parece ser que ahora se le ha trasladado al propio presidente de los Estados Unidos. Sabrina Ahmedchet, diputada nacional de la Libertad Avanza. Un saludo que siempre nos escucha. El Congreso tiene que dejar de dar vergüenza, dice, y podríamos estar de acuerdo eventualmente. Claro. Empezando por ella. Hoy no se cumple el reglamento de la Cámara a la hora de la jura de los diputados. Por eso vamos a reformarlo para que sí o sí y sin excusas solo pueda jurarse por uno de los 4 juramentos previstos, las fórmulas de jura que yo les mencionaba, F1, F2, F3, F4. Ninguna otra expresión corresponde en un acto institucional como la asunción de un diputado nacional. Hasta que no juran como corresponde, no asumen como diputados, dice Sabrina Ahmedchet. No sé si será un proyecto concreto o es una catarsis que hace después de lo que vio. Le molesta que se jure por los 30.000 detenidos desaparecidos. O por la libertad de Cristina o por tantas otras cosas. Bueno, éxitos. 6 de la tarde, nos vamos. Mañana a las 4 de la tarde la seguimos. Quiero decirles que estuve observándonos con mucho detalle. ¿A nosotros mismos? Y hoy particularmente, no sé si es la pesadez del día, pero estuvimos como medio trabados de dicción. Nos costó el primero yo, pero también los escuché ustedes. No, estuvimos perfecto. No, de ninguno de los tres, la verdad. No, la verdad, Pablo, si vos tenés problemas de dicción. Nos contaba encontrar alguna palabra, una cosa que se traba. No, puede ser la altura del año, el agotamiento. Sí. Claro. Hay demasiadas palabras. Vos te lo perdonás, pero a Trump lo matás y decís que es el Sleepy. No, yo entiendo que un presidente, por más que no nos guste, y no me gusta nada Trump,
no debe ser un oficio fácil, ¿no? ¿En serio? ¿Qué viene esto? Y que estás 14 horas, 16 horas despierto pensando, te lleva un sueñito. No, esperá, Mauricio Macri decía que a las 7 Porque de la cortaba tarde todo. cortaba todo, Era un maestro. había que ver Netflix. 7 de la tarde Netflix y si nos matamos. Reposera, un maestro. Si nos matamos, nos matamos. Quédense con Andrea Recupero y toda la banda de La Vuelta Completa. Charlie Escalante en la puesta en el aire. Mariano Randazzo edita, Alejandro Limú produce, Fabián Waldman en las calles, Gaby Radiche, por supuesto, hoy a distancia. Nico Lacaba nos coordina y hace todo posible. Chau, nos reencontramos mañana.